Hola, bienvenidos a un nuevo repasito y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Repasito de ginecología obstetricia. Entonces, empecemos. Los ovarios son dos cuerpos ovoides de 3 a 4 centímetros situados a la derecha e izquierda del útero y sostenidos por los siguientes ligamentos: útero ováricos, suspensorios del ovario, tubo ováricos. Vayamos con el siguiente. La estructura anatómica del cuerpo sólido glandular del ovario es epitelio superficial, estroma, folículos, estructuras derivadas e hilio ovárico. Seguimos. La cantidad de folículos primordiales del ovario al nacer es igual a 500.000. Seguimos. La trompa de falopio tiene las siguientes porciones: intraparietal, ístmica, ampullar y pabellón. Seguimos. La zona de inserción de la vagina en el útero, donde se entrecruzan los elementos musculares de los dos órganos, se llama intermedia. Continuemos. Embriológicamente, el útero, el cérvix y la vagina y las trompas derivan del conducto de Muller. Seguimos. Las siguientes arterias irrigan específicamente a la vagina. Cérvico-vaginal. Continuemos. Músculo que es propio de la vagina, el músculo bulbo cavernoso. Seguimos. El efecto que produce la FSH a nivel de los ovarios es inicia la producción de estrógenos. Continuemos. Con relación a la prolactina. Estimula la lactancia, es inhibida por la dopamina, puede iniciar la secreción de progesterona y tiene actividad antigonadotropa. Continuemos. Seguimos. Paciente de 20 años, de 1.30 metros de talla, consulta al médico porque nunca tuvo menstruación. Al examen físico de los genitales externos, estas son infantiles, con vello pubiano escaso, mamas incipientes, orejas grandes, con implantación baja, cuello corto, ancho, descenso de comisuras labiales, cúbito valgo, tórax en escudo. La anomalía cromosómica más probable es disginesia gonadal X0. Continuamos. Paciente de 18 años, al examen físico del pubis se observa crecimiento, un vello suave, largo, liso o levemente rizado a lo largo de los labios mayores. Según la clasificación de Turner, es grado 2. Continuamos. Paciente de 25 años refiere el aumento del crecimiento del vello en forma abrupta y amenorrea. Además se queja de acné y una disminución marcada del tamaño de sus pechos. ¿Qué determinación sérica es la más apropiada para ayudar a establecer el diagnóstico? La FSH y LH. Siguiente. Una madre consulta preocupada porque su hija recién nacida presentó pequeño sangrado transvaginal. ¿Cuál sería la probable causa si el examen ginecológico es normal? Transferencia hormonal. Seguimos. Mujer de 53 años de edad que durante 14 meses ha recibido valeriana de estradiol, acude por presentar metrorragia indolora. La causa más frecuente es administración de esteroides. Siguiente. Mujer de 55 años presentó sangrado vaginal 7 años después de su menopausia. Se procederá a ensayo terapéutico con estrógenos. Continuamos. En el periodo premenopáusico, las alteraciones menstruales se caracterizan por ciclos anovulatorios en que la continua producción de estrógenos no es balanceada por la progesterona. En un paciente postmenopáusica, la sintomatología responde al desequilibrio del sistema neurovegetativo. Los fenómenos vasomotores son las que más molestan, particularmente en horas de reposo. Siguiente. El tratamiento sustitutivo estrogénico está contraindicado en casos de mastopatía fibroquística benigna. En el climaterio, los siguientes cambios ocurren a nivel del cérvix. Se observa un entropión del epitelio plano hacia el endocérvix. Seguimos. Durante el climaterio, en el aparato cardiovascular se observa la hipertensión arterial es frecuente. Siguiente. Paciente de 16 años asiste a control externo por presentar falta de crecimiento mamario, ausencia de menstruación, hipotrofismo muscular y refiere que su tía tenía el mismo problema, además de no sentir olores con facilidad. Con el cuadro indicado se pensará en síndrome de Kalman. Continuamos.
Paciente primigesta primípara, actualmente en periodo de lactancia de 19 meses, refiere que tuvo un parto anormal y retención placentaria parcial. Indica que se le realizó limpieza instrumental. Asiste a consultorio pensando por qué no vuelve su menstruación. Al examen, abdomen blando sin tumoraciones, al tacto vaginal, cérvix cerrado, útero tamaño normal, sin producto alguno en canal. Con lo indicado se pensará en normogonadotrofina. Siguiente. Paciente de 30 años con peso de 96 kilogramos, de 150 centímetros de talla, con abundante tejido piloso e hiperpigmentación. Acompaña ecografía con quistes de ovario. Asiste por amenorrea y metrorragias intermitentes. Se pensará en el síndrome poliquístico ovárico. Seguimos. Paciente de 18 años asiste a consultorio por dismenorrea. Al examen vaginal estrecha, elástica, cervix anterior, útero a la palpación bimanual no se palpa, se pensará en útero en retroversión. Vamos con el siguiente. Al realizar un examen manual a un paciente se aprecia útero lateralizado al lado derecho y masa palpable en el lado izquierdo, no móvil, de superficie irregular. El diagnóstico será lateroposición uterina por tumoración. Siguiente. Paciente de 30 años, multípara, en sala de partos, presenta salida de útero en alumbramiento invertido. Se intenta introducción con reversión uterina, el cual no es positivo. Se toma conducta quirúrgica, se le realiza este procedimiento, operación de Manchester. Siguiente. Una tumoración anexial pequeña a mediano puede provocar distopía uterina. Anteposición, lateroposición, retroposición. Seguimos. En las hemorragias posparto con hipotensión y shock puede reducirse el flujo sanguíneo en el sistema portal, que condiciona a isquemia y posterior necrosis de la hipófisis y corresponde al síndrome de Sheehan. Siguiente. Los métodos auxiliares de diagnóstico de amenorrea son temperatura basal, estudio del moco cervical, colpocitograma. Siguiente. En la biopsia de endometrio, el tejido que se obtiene en la amenorrea es imposible de obtener por la hipoplasia. Siguiente. Dentro de las pruebas funcionales hormonales, el orden es el siguiente: progesterona, estrógenos, GnRH. Seguimos. El pronóstico de las amenorreas es mejor cuando son de tipo funcional y no orgánico. Amenorreas de primer grado y cuanto menor sea su duración. Seguimos. Paciente de 25 años de edad con menstruaciones más o menos regulares acude a consulta de ginecología por no poder embarazarse. Por lo descrito podemos diagnosticar ciclo anovulatorio mediano. Siguiente. En varios momentos de la vida de la mujer, la aparición de ciclos monofásicos pueden ser considerados como fisiológicas en la adolescencia, después del parto, después de la lactancia, en el climaterio. Siguiente. Es una característica del moco cervical en un ciclo monofásico, abundante, transparente, filante. Siguiente. Para evitar las recidivas en los ciclos monofásicos prolongados, se administrará Norestrex durante 10 días a partir del 5.º día antes de la menstruación. Seguimos. Paciente de 22 años de edad acude al servicio de ginecología por presentar amenorreas, hirsutismo. Al estudio ecográfico, ovarios agrandados. El diagnóstico será síndrome de Step-Leventhal. Empecemos. El esófago de Barrett es una afección en la que el esófago tubular está revestido con epitelio cilíndrico en oposición al epitelio escamoso normal. Seguimos. Cuando se observa por endoscopía un divertículo esofágico, debe explorarse cuidadosamente con el endoscopio flexible para excluir la ulceración o la neoplasia. Seguimos. La manometría esofágica es una técnica ampliamente utilizada para examinar la función motora del esófago y sus esfínteres. El objetivo principal de la cirugía antirreflujo, habilidad del paciente para deglutir, eructar, eliminar distensión por gases y vomitar en caso necesario. Seguimos. Traumatismo se define como una alteración celular causada por energía ambiental que se agrava por muerte celular por isquemia. Continuemos.
Prioridad importante en la valoración primaria del paciente politraumatizado, asegurar permeabilidad vía aérea. Seguimos. La cricotiroidectomía se recomienda para el establecimiento quirúrgico urgente de una vía aérea, vía respiratoria permeable. Seguimos. Signos y síntomas clásicos de choque: taquicardia, hipotermia, taquipnea, estado mental alterado, diaforesis y palidez. Seguimos. En caso de cirugía de urgencia por trauma abdominal, la incisión será mediante una incisión en la línea media debido a su versatilidad. Seguimos. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Térmicas, eléctricas, químicas. Continuemos. El esófago es un tubo muscular que comienza con continuación de la faringe y termina en el cardias. Seguimos. Son tratamientos clásicos para el cáncer de esófago: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Continuemos. La perforación esofágica es una emergencia con alta tasa de mortalidad. Seguimos. El síndrome de Zolling-Ellison se debe a la hipersecreción de gastrina, casi siempre por un tumor neuroendocrino, duodenal o de páncreas, es decir, gastrinoma. La intussuscepción se refiere a una condición en la que un segmento del intestino es atraído hacia la luz del segmento distal del intestino. Continuemos. La neumatosis intestinal indica gas en pared del intestino. Seguimos. Son ventajas potenciales de la cirugía de mínimo acceso en enfermedad de colon: mejor resultado cosmético y mejor dolor posquirúrgico, retorno rápido de la función intestinal. Seguimos. Es el fundamento para preparación intestinal. La disminución de la carga bacteriana en el colon y el recto disminuye la incidencia de infección postquirúrgica. Continuemos. La diverticulosis se define existencia de divertículos sin inflamación. Siguiente. Estadificación del colon rectal: presencia del tumor, presencia o ausencia de metástasis nodales distales. Continuemos. Criterios diagnósticos de nefropatía diabética establecida: proteinuria nefrótica, hiperuricemia e hiperglucemia. Continuemos. Los factores para el desarrollo de la anemia en la enfermedad renal crónica son déficit de eritropoyetina, hierro y folato. Continuemos. Mecanismo patológico de la púrpura trombocitopénica idiopática: trastorno autoinmunitario. Seguimos. La prueba diagnóstica más sensible para leucemia mieloide aguda es aspirado y biopsia de médula ósea. Continuemos. La principal complicación de la enfermedad de von Willebrand es hemorragia. Continuemos. El signo de leucemia linfoblástica aguda es dolor óseo. Continuemos. ¿Cuál es el principal signo de enfermedad de Hodgkin? Estamos hablando de adenopatías. Seguimos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la artritis reumatoide? Metrotexato. Seguimos. El signo clínico más característico de la artritis gotosa es dolor articular agudo. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la artrosis de rodilla? Artroplastia total de rodilla. Seguimos. Causa más común de artritis reumatoide: herencia. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo no modificable para enfermedad valvular cardíaca? La edad. Seguimos. La lesión elemental del acné es comedón. Siguiente, el diagnóstico diferencial de la rosácea es lupus eritematoso sistémico. Continuemos. En relación al seguimiento del tratamiento de la sífilis, ¿qué laboratorio se solicita? BDRL. Siguiente. En caso de fiebre tifoidea, señale lo importante. Por ejemplo, el tratamiento precoz de antibióticos es de suma importancia. Seguimos. En una shigellosis encontramos diarreas mucosanguinolentas. Siguiente. Frente a un caso de tétanos en una persona de 30 años, se debe vacunar a la persona con vacunas.
Siguiente, el intertrigo es una lesión de la piel que se encuentra en las infecciones por cándida. Continuemos. El cordón umbilical contiene 2 arterias y una vena umbilical. Seguimos. Dentro del cordón umbilical existe una sustancia denominada gelatina de Wharton. Siguiente, el muñón del cordón umbilical desaparece a las 2 semanas. Siguiente, herniación, protrusión del contenido abdominal, estamos hablando de onfalocele. Siguiente, tratamiento del onfalocele congénito, cubrir solo con apósitos estériles empapados con solución salina y reparación quirúrgica precoz. Siguiente, principal causa de enfermedad de membrana hialina, déficit de surfactante. Siguiente, en la comunicación entre las cavidades abdominal y torácica con o sin contenido abdominal en el tórax, nos hacemos referencia a hernia diafragmática. Continuemos. El síndrome caracterizado por deposiciones fuertes de pequeño volumen, sangre visible y suele acompañarse de fiebre, tenesmo y dolor abdominal, disentería. Seguimos. Se denomina diarrea prolongada a 14 días. Siguiente, la gastroenteritis aguda en niños a nivel mundial es causada por el patógeno rotavirus. Siguiente, uno de los siguientes pertenece a sales de hidratación oral: sodio, cloro, potasio, glucosa. Siguiente, más del 90% de las exposiciones a tóxicos ocurren en el hogar y la mayoría de estas exposiciones son por ingestión. Seguimos. Tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono, oxígeno. Siguiente. El agente más frecuente en la meningitis bacteriana aguda después del periodo neonatal es Streptococcus pneumoniae. Seguimos. El modo de transmisión de estos patógenos en cuanto a la meningitis bacteriana después del periodo neonatal es contacto interpersonal a través de las secreciones o gotitas de las vías respiratorias. En cuanto al diagnóstico de la meningitis, el paso más importante es tinción de grano y cultivo. Seguimos. Lactancia materna hasta qué mes se da según la OMS y Sociedad de Pediatría, 6 meses. La lactancia de la leche materna, ¿qué trastorno causa? Estamos hablando de bilirrubina indirecta. Siguiente, ausencia de contacto entre la superficie articular de la cadera, luxación de cadera. Se denomina amenorrea cuando la menstruación prolonga su ausencia más de 90 días. Seguimos. Diagnóstico de elección de las sinequias uterinas, histeroscopía. Siguiente. Lesión caracterizada de pezón y areola con características de eczema crónico ordinario y psoriasis. Estamos hablando de enfermedad de Paget. Seguimos. Es el antígeno sérico que se ha convertido en el principal marcador tumoral del cáncer epitelial de ovario. Estamos hablando de CA125. Señale lo correcto en relación a los síntomas menopáusicos a corto plazo que surge desde el comienzo del climaterio y persiste durante los primeros años. Irregularidad menstrual. Seguimos. Uno de los siguientes es causa de metrorragia de posmenopausia. Estamos hablando de hiperplasia endometrial, cambios proliferativos, pólipos uterinos, cáncer endometrial. Patología que se refiere a la presencia de glándulas y estroma endométrico fuera de su localización normal. Estamos hablando de endometriosis. Siguiente. Son leiomas de crecimiento centrípedo, es decir, hacia la cavidad uterina, submucosos. Seguimos. Origen embrionario de la vulva, ectodermo y endodermo. Empecemos. ¿Desde qué edad empieza a latir el corazón primitivo? 6 semanas. Seguimos. Según Hodgkin, el plano que toma el borde superior del pubis y el promontorio es plano 1. Siguiente. ¿Cuál es el método diagnóstico de certeza del embarazo gemelar? Ecografía. Siguiente. El sitio de implantación de embarazo ectópico más frecuente es tubárica. Continuemos. Es una degeneración quística y edematosa de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Estamos hablando de embarazo anembrionado. Seguimos.
En el colapso del pulmón por una herida de bala y que deja entrar aire, se lesiona la siguiente estructura, la pleura parietal. En el recién nacido, los huesos de la calvaria están separados por fontanelas, membranas fibrosas que pueden palparse en la profundidad del cráneo. La fontanela posterior está limitada por los huesos parietales y occipital. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes valores determina el sodio en líquido intracelular? Estamos hablando de 10.000 equivalentes. Seguimos. Cuando se registra la derivación de 1 en un electrocardiograma en el brazo derecho, representa el electrodo negativo y el electrodo positivo representa el brazo izquierdo. El efecto farmacológico de la atropina a partir de 10 miligramos, pulso rápido y débil. Es un antihipertensivo de acción central. Metildopa. De los antagonistas adrenérgicos alfa-1 tiene selectividad en músculo liso prostático, por lo que se usa en hiperplasia prostática benigna. Tamsulusina. Seguimos. El incremento de la frecuencia del pulso se le conoce como taquipnea. Las causas estamos hablando de fiebre, vagotomía, simpaticotonía, hipertiroidismo. Presión venosa central en una persona, 8 a 12 centímetros por agua. Siguiente. Palpación choque en punta en posición cúbito lateral izquierda. Pachón.